Ok. Para hablar de la química sanguínea o la bioquímica sanguínea, dentro de los estudios paraclínicos debemos nuevamente establecer o tomar como punto de partida una definición, orientarnos a qué es en sí la química sanguínea, qué son los elementos que evalúa y cuál vendría siendo su utilidad clínica. ¿Okay? En este caso, lo que respecta a su definición, es una prueba que, al igual que la hematología, se toma a partir de una muestra de sangre, guardando como propósito medir la cantidad de diferentes elementos o sustancias químicas en el cuerpo. Cada una de ellas, por supuesto, desempeña o guarda un papel fisiológico en particular y por lo tanto nos va a permitir a nosotros tener la valoración, una precisión de diversas funciones orgánicas. ¿Ok? Estas sustancias, fíjense que incluyen la glucosa, proteínas, acá vamos a incluir también elementos enzimáticos, otros elementos importantes como las grasas y electrolitos, en donde se destaca sodio, potasio y cloruro. Existen, por supuesto, otros electrolitos que también tienen una importancia allí a resaltar, como puede ser el calcio, como puede ser el magnesio, pero se citan estos tres en particular porque por lo general para evaluar como examen de rutina o cuando se tiene, por ejemplo, una sospecha de alguna alteración electrolítica, suele siempre tomarse como punto de partida estos tres en particular, porque son los que con frecuencia suelen afectarse. Ahora, ¿cuáles son sus indicaciones más habituales? Nosotros tenemos que tomar en cuenta también que un paraclínico nos es de utilidad si sabemos, por supuesto, cuáles son sus indicaciones más comunes, ¿ok? En dependencia, por supuesto, del estado del paciente, la condición clínica, de cuál sea nuestra sospecha diagnóstica, ¿okay? Lo que queremos abordar en ese paciente. Obviamente, cada uno de estos elementos va a tener su utilidad, pero acá puntualizamos quizás 4 situaciones comunes que son las que exhiben por sí mismas, digamos, las causas más comunes de indicación para la química sanguínea como para clínica. ¿Okay? ¿Cuál es el punto en común? Que en general, cuando hablamos de química sanguínea, quizás a diferencia de otros estudios, estamos hablando de, digamos, una serie de pruebas. Es decir, la química sanguínea se constituye como tal, es de una serie de elementos y cada uno de ellos va a tener una utilidad clínica, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, esa variabilidad, esa gama de pruebas, lo que hace es ampliar el conocimiento de, por supuesto, del funcionamiento orgánico, ¿okay? De una valoración más fisiológica, y eso añade la capacidad o la cualidad de ser un estudio más amplio, un estudio que nos ofrece una valoración más completa, ¿ok? Y puntualizamos acá como uno de las utilidades más comunes, ser un examen de rutina. ¿Por qué? Bueno, al ser un estudio que, como mencionaba, está constituido por diversas pruebas, ¿okay? Al momento del paciente, por lo menos, querer saber acerca de su estado de salud, la química sanguínea suele ser uno de los paraclínicos alternos, por supuesto, a otros como los que hemos visto, el uroanálisis, como puede ser la hematología completa, nos sirve de apoyo para nosotros pues tener una valoración del estado de salud del paciente. Como segundo punto, poder confirmar un diagnóstico de un paciente sintomático. También es de muy buena utilidad porque ante la sospecha diagnóstica, ¿okay? De nuestra impresión diagnóstica de todas las situaciones se nos pueda presentar, ¿okay? Eso va desde pacientes con sospecha de diabetes, pacientes con pulsan con algunas alteraciones metabólicas, pacientes con obesidad, por ejemplo. Nosotros ya tenemos allí la intuición que la obesidad como condición es predisponente a riesgo cardiovascular. Eso lo complementamos con unas pruebas como son el colesterol y triglicéridos, que lo vamos a ver más adelante. Eh, mencionaba la diabetes, por supuesto, y allí figura de importancia la glicemia, ¿ok? Y ante cualquier alteración
orgánica, nosotros podemos tener un apoyo. Va a ser el ejemplo también de las transaminasas que nos permiten valorar la función hepática. Va a ser de utilidad otras pruebas como la urea y la creatinina, que son los que nos permiten tener una valoración de la función renal. Entonces, para no extendernos mucho, porque son puntos que vamos a precisar más adelante, es para que se tenga una idea y una ejemplificación de que cada una de estas pruebas cumple con una función de pronóstico, diagnóstico ante diversas circunstancias. ¿Okay? También fíjense que sirve como método de control para la respuesta farmacológica en un paciente en tratamiento. Pasa que muchos pacientes, por lo menos que están sometidos a tratamiento antihipertensivo, por ejemplo, suelen a largo plazo, si sabrán, se citaba allí de ejemplo, cuando vimos la esfera de fármacos cardiovasculares, ¿okay? Más precisamente la terapia antihipertensiva, los diuréticos, por ejemplo, a largo plazo, solían afectar quizás la concentración de algunos electrolitos como era el potasio y el sodio. Entonces, allí la utilidad de nosotros también tener nosotros de apoyo, el respaldo para medir la concentración de muchos elementos que pueden verse afectados, ¿okay? Durante el tratamiento farmacológico, en dependencia, por supuesto, de cuál sea el caso del paciente. Pero también a su vez pudiésemos decir que cuando hablamos de respuesta farmacológica es para medir y para nosotros también tener un control, un valor, una apreciación de si el tratamiento farmacológico que estamos aplicando es óptimo en el paciente, si hay una buena respuesta farmacológica. ¿Cómo podemos citar de ejemplo? En el caso de los pacientes diabéticos, cuando introducimos fármacos, los hipoglicemiantes orales, ¿okay? Farmacología para las crisis hiperglicémicas, nosotros debemos saber si obviamente se logra controlar esas elevaciones de glucosa en sangre. Entonces, uno de los ejemplos más utilizados cuando se trata de química sanguínea, porque la glicemia en este caso es una prueba de control para este tipo de casos. Y por último, para diagnosticar con antelación enfermedades a personas asintomáticas, debemos tomar en cuenta que muchas enfermedades no van a generar de forma introductoria síntomas o van a presentar signos en el paciente. Así que, como un examen de rutina, ¿ok? También puntualizamos acá como método de prevenir, de detectar a tiempo, de forma oportuna, diversas alteraciones que, obviamente, abordándolas de forma temprana, pueden garantizarnos, en este caso, que el paciente pueda tener una resolución más óptima. Ahora, ¿qué elementos conforman y se evalúan en una química sanguínea? Ya sabemos cuál es su utilidad, ya sabemos en qué consiste, pero ahora, si hablamos de variabilidad, de que está constituida por una serie de pruebas, ¿cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles son esos elementos que constituyen a la química o bioquímica sanguínea? Bueno, como mencionábamos, acá se señala la glicemia, uno de los elementos más importantes acá que vamos a conseguir. Tenemos también otros elementos como el ácido úrico, la urea, que va en compañía de la creatinina, que por lo general a estos dos elementos se les pondera como pruebas de función renal, ¿ok? Porque son los que, ante la sospecha de cualquier alteración o afección renal, del funcionamiento renal, estos nos permiten valorar, ¿ok? Colesterol, triglicéridos, que muy bien estos dos en conjunto también constituye lo que conoceremos como perfil lipídico, ¿ok? Valoran la concentración de elementos grasos en sangre. Tenemos los electrolitos séricos, ¿ok? Donde citamos ejemplos por el sodio, potasio, cloruro, magnesio. Proteínas totales, también tiene su interés y su importancia clínica en el paciente. La albúmina, ¿ok? Que digamos que en conjunto las proteínas totales también tiene, digamos, una correlación al momento de nosotros analizar la química sanguínea. Las transaminasas, que es el nombre que recibe a esos elementos enzimáticos que, por supuesto, nos van a permitir a nosotros tener una apreciación de la función hepática. Acá en conjunto también se toma la bilirrubina, es decir, son dos elementos que suelen analizarse en conjunto, y tenemos la fosfatasa alcalina, ¿ok?
Vamos a analizar entonces cada uno de ellos de forma individualizada. La glicemia. ¿Qué es la glicemia? Cuando hablamos de glicemia, hablamos de, obviamente, aquella que compete a la química sanguínea, ¿ok? Y estamos hablando entonces de la prueba que nos permite valorar, ¿ok? Y de forma, digamos, matemática apreciativa, medir la concentración de glucosa libre en sangre. Algunos textos pudiesen añadir allí o especificar suero o plasma sanguíneo. Es decir, nuestra prueba para nosotros cuantificar la concentración de glucosa en sangre. Como elemento bioquímico constituye una de las fuentes más importantes en cuanto a tensión energética. Como recordaremos, y para que no tenga conocimiento de ello, la glucosa en este caso es el combustible orgánico, es decir, es la principal fuente de energía a la cual acude el organismo para, obviamente, desempeñar cada una de sus funciones catabólicas, metabólicas. Así que esto importantísimo señalar. Ahora, como es un elemento que tiene un papel fisiológico importante, no es de sorprender que muchas hormonas o muchos elementos también allí enzimáticos estén involucrados en cuanto a la regulación o a lo que es el metabolismo de la glucosa. Yo señalo acá, por lo menos, las hormonas que están involucradas en la regulación en este caso de la glucosa, como lo puede ser en este caso la insulina y el glucagón, ¿okay? Que son hormonas sintetizadas a nivel del páncreas. El páncreas como órgano, no solamente exocrino, también juega un papel importante como órgano endocrino, es decir, a través de la producción y secreción de hormonas, como son estas ya citadas. ¿Por qué son importantes? Porque estas hormonas son las que van a encargarse de regular las concentraciones de glucosa en sangre. Es decir, nosotros estamos evaluando un elemento que de por sí circula libre en sangre, pero es importante nosotros conocer que este elemento, como muchos otros, están sometidos a una regulación hormonal, a una regulación que permite que se encuentre disponible en concentraciones fisiológicas normales, que no vayan a generar un daño al organismo. ¿Okay? Recuerden que nuestro organismo exhibe una función de equilibrio importante, que es lo que vamos a conocer como homeostasis. ¿Ok? Así que importante allí considerar la adrenalina, glucocorticoides y esteroides. Por supuesto, también participan mucho en la concentración y disposición de este tipo de elemento energético. Pero ahora, ¿cómo interpretamos sus valores? Ya van a ver más adelante por qué juega, digamos, interés allí, juega un papel importante y tiene mucho interés el haber mencionado allí quizás el papel hormonal. Valores. Una de las cosas importantes, o acá ya entramos en materia en cuanto a la interpretación del paraclínico, de la química sanguínea. Debemos tomar en cuenta esta conceptualización, glicemia en ayuno. Y se especifica aquí en ayuno porque en realidad cuando nosotros indicamos al paciente realizar una química sanguínea en laboratorio, ¿ok? Quizás por intuición, ya él dispone cuáles son esos elementos que constituyen a la química sanguínea. En otros casos, es bueno y se recomienda, el deber ser es que el médico cuando indica una química sanguínea precise los elementos que va a meditar o que quiere conocer de todo lo que ya sabemos que están disponibles, ¿ok? Yo hablo aquí es de precisión, pero bueno, normalmente cuando uno por lo menos precisa, si usted quiere conocer, en este caso le interesa es evaluar la glicemia en el paciente, usted debe precisar en ayuno, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué se precisa en ayuno? Porque existen otras pruebas de glicemia más específicas, ¿okay? Que vamos a ver igualmente, yo adicioné acá al material, como es la glicemia postprandial, y que bueno, es importante para que el laboratorio sepa, ¿okay? Cuál es la prueba desempeñada en el paciente
Y más importante, si es en ayuno, nosotros indiquemos al paciente que, a diferencia de la hematología completa, como vimos previamente, no es una prueba sanguínea que amerite una preparación en el paciente en las que se incluye por lo menos el ayuno. Acá la química sanguínea, si vamos a valorar glicemia, sí es importante que nosotros indiquemos al paciente que debe, por supuesto, al momento de asistir a la prueba, tener un ayuno por lo menos de 8 horas previas. ¿Ok? No hablo de 8 horas previas porque si es un paciente que, por supuesto, tiene pautada realizar la prueba a las 8 de la mañana, pero a la 1 de la madrugada fue y consumió algún tipo de alimento, a las 2 de la mañana, inclusive, todavía va a tener presencia o concentración de glucosa en sangre que puede dar un resultado, en este caso, alterado. ¿Okay? Entonces, valores, tomando en cuenta que estamos hablando de la glicemia en ayuno y ya hice hincapié en que debemos especificar. Fíjense que los valores fisiológicos o normales en el adulto oscilan entre los 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Mientras que en los niños, en el paciente pediátrico, se toma como punto de partida fisiológico de los 40 a 100 miligramos sobre decilitro. ¿Ok? Ahora, estos son mis valores referenciales normales. Cuando yo hablo de alteraciones y qué nombre van a recibir esas alteraciones, bueno, como hemos visto en la mayoría de los casos, patológico o quizás un término alterno, alterado, un valor alterado es aquel que cursa o por debajo de los niveles fisiológicos, ¿ok? Que son los que vamos a ver acá, que un valor inferior a los 70 miligramos sobre decilitros en el adulto de glicemia en ayuno, ¿ok? O en el caso del paciente pediátrico niños, una concentración de glicemia inferior a los 40 miligramos sobre decilitros, recibe el nombre de hipoglicemia. Y cuando hablamos de hipoglicemia, estamos hablando precisamente de una concentración baja de glucosa en sangre. ¿Ok? Ahora, ya que hablo de lo patológico, ya que yo hablo de alteración, acá puntualizando lo que es la hipoglicemia,